Bienvenidos a Linux Essential. Esta es la clase 15, capítulo 16. En este capítulo vamos a estar viendo cómo crear usuarios y grupos. Como le comenté en el capítulo anterior, era una preparación para lo que va a ser este capítulo. Y este capítulo es una preparación para lo que van a ser los siguientes dos capítulos. Entonces, son capítulos bastante interesantes de seguir. Como saben, cuando instalamos, la mayoría de las distribuciones ya nos pide que creemos un usuario no privilegiado, un usuario al cual se le va a otorgar permisos para que pueda ejecutar comando administrativo con sudo. La mayoría de las distribuciones, no todas. Las derivadas de Red Hat, aún si nosotros creamos un usuario, vamos a decirle cualquiera, si no le decimos explícitamente que sea miembro sea un administrador, no va a ser un usuario normal nomás que creamos durante el proceso de instalación. En cambio, las derivadas de Debian y Ubuntu, ya cuando creamos ese usuario, generalmente ya está habilitado como para que use el comando sudo. La mayoría de los sistemas Linux ya tienen esta configuración en que el usuario root está deshabilitado para iniciar sesión. Entonces, cuando nosotros estamos logueados o conectados con el usuario o queremos hacer algún trabajo, vamos a tener que usar el comando sudo o su o algún otro comando. Pero el usuario root en general siempre estará deshabilitado en las distribuciones de eh, Ubuntu y derivado. ¿Cuál sería una ventaja de crear usuarios? Bueno, como sabemos, Linux en todas sus distribuciones, ya sea desktop o servidor, es multitarea y multiproceso. Entonces, si una computadora va a ser utilizada por una sola persona, tener una sola cuenta es suficiente. Pero, ¿qué pasa en oficina? A veces puede ser que un turno haya una persona que sea encargada de hacer una tarea, a la tarde entre otro que haga otra tarea, o sigue haciendo la misma tarea que él, pero es otra persona distinta. En alguna empresa por ahí van a decir, bueno, que tengan el mismo usuario no importa, pero si empiezan a ocurrir cosas raras o en un turno se queja que el otro turno modificó el archivo, no, que el otro no hizo, entonces es difícil de saber, salvo que empecemos a mirar qué hora fue tocado el último archivo, pero el otro te va a decir sí, pero tenía que modificar para poder ver, entonces no va a haber un registro exacto o por ahí no se va a poder llevar una trazabilidad de qué pasó. Entonces lo mejor, si van a haber varias personas o más de una persona trabajando en un ordenador, es que cada usuario cuente con una eh, cuenta, vamos a decirle, que cuente con su propio usuario para loguearse al equipo, ya sea que estén bajo un servicio de directorio o con dominio o con el. Sí, es el dominio. Linux también le llama dominio, entonces no hay ningún problema. Entonces siempre es conveniente tener cuentas separadas para cada individuo de la empresa. Entonces las otras ventajas serían las cuentas pueden usarse para otorgar acceso selectivo a archivos, servicios. Por ejemplo, un usuario puede tener un directorio personal separado que generalmente no es accesible para otros usuarios. Entonces, ¿a qué viene esto? O sea, si yo tengo documentos, puedo tener acceso a ciertos lugares o por mi usuario, usualmente es por grupo esto. Se le asigna un grupo y ese grupo es el que tiene permiso, porque es muy difícil de administrar por usuario. Es más fácil administrar por grupo. Entonces al grupo se le otorga permiso para que acceda a ese usuario. Entonces a la hora de gestionar ese usuario, si ya no va a tener acceso, simplemente se le quita del grupo. No es que hay que ir y entrar y quitarle el acceso al usuario. Es más fácil quitarle el grupo nomás, del grupo.
Los comandos sudo pueden ser configurados para otorgar capacidad de ejecutar comandos administrativos selectos. Se, se requiere que los usuarios usen comandos sudo para realizar comandos administrativos y el sistema va a registrar todo eso. Como les vengo insistiendo desde el capítulo anterior, cuando van a configurar sudo solamente, acá dice comandos selectos administrativos, entonces solamente lo necesario y estrictamente necesario. No usar la configuración al para el grupo, para el usuario, porque el usuario al final va a tener los mismos permisos que un usuario root, que no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos que el usuario pueda ejecutar sudo, pero solamente el comando que necesitamos que ejecute. Mm, en este caso, cuanto menos le damos, mejor. Cada cuenta puede tener membresía de grupos y derechos asociados a ella, lo que permite una mayor flexibilidad. Los grupos en cualquier sistema operativo actual son una fuente de que nosotros podamos otorgar permiso a usuarios que no tienen por ahí la misma ubicación en la oficina o inclusive en el territorio. Le damos acceso y ellos van a poder acceder a esos archivos que ese grupo tiene permiso. O inclusive se puede, por grupos podemos decir, bueno, un grupo, este grupo va a ser internet intermedio, este grupo va a ser internet full y este va a ser internet bajo para los usuarios que no necesitan tener salida a internet, vamos a decirlo. Entonces, por ese modo también los grupos nos van a servir para gestionar inclusive eso en Linux. En realidad en todos los sistemas ya funcionan así. Entonces, esas son las ventajas de tener usuarios y también grupos. O sea, la posibilidad que nosotros tenemos de hacer eso. Algunos grupos, y esto es algo que van a ver en la mayoría de las distribuciones de Red Hat, tienen implementado eso, Debian y la mayoría de ellos también ya están implementando este sistema, que es cuando se crea una cuenta de usuario también ya automáticamente se crea un usuario para, o sea, un grupo para ese usuario llamado, que se llama igual. El grupo, o sea, el usuario se creó con el nombre de Juan y su grupo se va a llamar Juan. Y ese sistema se llama grupo privado del usuario. En estos sistemas el grupo y serían el mismo. El único miembro de este va a ser el mismo usuario. Bajo ninguna circunstancia tienen que agregarle otro usuario a un grupo privado de un usuario porque con eso el otro usuario va a poder acceder al home de ese usuario y puede empezar a manipular la información o los documentos. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Para las cuentas, para las distribuciones que no usan el grupo privado de usuarios, los nuevos usuarios se les asigna un grupo, se le crea un grupo principal. O se puede crear, por ejemplo, un grupo manualmente. O sea, ya es un poco ya, estas distribuciones en línea ya son bastante pocas las que usan y casi ya son las que son muy viejas. Entonces, muy difícilmente van a encontrar distribuciones así, pero hay distribuciones que todavía hay que crear manualmente el grupo a la hora de crear o sea, al momento de crear el usuario hay que hacer user add, se le indica el nombre del grupo menos G, sería el comando menos G minúscula, el nombre que va a tener el grupo. Si no existe, hay que crear primero el grupo, un paso antes hay que hacer. Entonces hay que hacer un group add, crear el grupo y luego hacer un user add y agregarle ese grupo como principal.
Una de las razones, o sea, la razón principal para poder crear grupos o para que es para que los usuarios compartan archivos y o puedan tener acceso a algún sistema en específico que soporte esa discriminación por grupo. Usualmente en Linux uno puede crear grupos con el comando group add y ahí va a ir creando los grupos que necesiten. La cantidad de grupos que un usuario puede tener en las nuevas distribuciones son muchísimas. No, había un número, era ridículo, 16.000 o 16 millones de grupos de membresía podía tener. O sea, le pueden poner cuántos grupos quieran a un usuario, pero tienen que tener en cuenta siempre el impacto que va a tener esa membresía al usuario. Porque, por ejemplo, es un usuario que no tiene que tener un privilegio para navegar, porque se puede, por grupos se puede dar permiso para que uno navegue y o en una de las tantas membresías que tiene un grupo que tiene salida para internet y ese usuario empieza a navegar y se arma un despelote. Entonces, siempre hay que tener en cuenta qué grupo va a ser miembro un usuario y para qué. Y siempre que creen un grupo, tratar de que sea lo más descriptivo posible el nombre del grupo. No hace falta que sea un nombre muy largo, pero lo más descriptivo posible. Y la gestión por grupo en archivo es mucho más fácil, entonces uno ya va a saber que hay un directorio que tiene como miembro, tiene este grupo como el grupo propietario y este grupo va a ser el que va a tener acceso a modificación, lectura y entonces si un usuario necesita acceder a ese directorio, simplemente tiene que ser miembro de ese directorio, de ese grupo que tiene ese archivo, ese directorio, perdón. Después de crear o modificar un grupo, lo único que podemos hacer es ver la información en el archivo etcgroup con el comando grep o utilizar el comando getEn y el nombre del grupo para saber si está bien creado. Entonces, básicamente tenemos get, acá está haciendo un grep del root en etcgroup. Va a existir un grupo root que será el grupo cero, vamos a decirlo. O podemos usar simplemente el comando getEn group y el usuario, eh, el nombre del grupo, perdón. Acá se presta mucho a pensar que es el usuario este, pero en realidad es el grupo root. Entonces, para que tengan en cuenta, en los sistemas que usan UPG, grupo privado del usuario, esto sí o sí va a ser el mismo que el usuario. El comando group addrs puede ser ejecutado por un usuario, puede ser ejecutado solo por el usuario root para crear un grupo nuevo. Lo único que requiere eso es que nosotros le demos un nombre y la opción "-g" se puede usar para especificar el ID de un grupo para un grupo nuevo, vamos a decirle. En temas de ID de grupos, también tiene que tener en cuenta las normas, porque si tu sistema operativo tiene reservado 1000, o sea, del 0 al 999, uno no puede usar el ID 9 por debajo de eso para un grupo, salvo que sea necesario también. Así como se reserva un usuario, se reserva también para el grupo. Entonces, uno lo que puede hacer un group add "-g", en este caso se le está indicando 1005 y el grupo va a ser research. Tengan en cuenta que el siguiente vez que un usuario se cree, o sea, o un grupo se cree y no se le indique un "-g", un número, automáticamente lo que va a hacer el group add va a buscar el siguiente número mayor. O sea, si yo creo un grupo ahora 1005
Y en realidad yo tengo utilizado recién desde el grupo 1001, vamos a decirle, no, el 3 y el 4 no sé, esos ID van a ser salteados ya porque directamente va a encontrar que hay un grupo, un ID, un GID, vamos a decirle, 1005. Entonces el siguiente que va a crear va a ser con el 1006 ya, directamente, salvo que nosotros le especifiquemos que usen el 1004 o el 1003. Y después simplemente ejecutando ese comando, y después realizamos un grep para cerciorarnos que exista eso. Sí, esto era lo que básicamente le estaba explicando. Si no se proporciona conexión, que va a buscar en el archivo de ese grupo y utilizará el número superior al GID más alto actual. Básicamente, si hacemos un group add development, va a agarrar directamente el 106 porque el 105 fue el más alto, o sea, el 1005 fue el que nosotros asignamos y va a usar el siguiente mayor nomás. Va a buscar y le va a agregar uno más. Eso es lo único que va a hacer si es que no especificamos. En algunas instrucciones, bueno, algunas consideraciones sobre el ID del grupo. Como lo estaba comentando recientemente, el ID del usuario y el UID se crean automáticamente en distribuciones de Red Hat. Entonces, cuando vamos a crear un grupo con un ID, tenemos que tener en cuenta que los usuarios cuando se crean van a tener un número y de ID y van a tener un número GID idéntico. Siempre se trata de mantener eso. Si nosotros creamos un grupo con un ID, por ejemplo, con un ID, por más que no se esté usando en ese momento, de 1000 algo, o sea, de 1002, y después creamos un usuario, posiblemente va a haber un pequeño problema porque el usuario va a tener el ID 1002, pero su grupo va a ser 1003, lo más probable. Debería funcionar, pero estéticamente no va a quedar nomás muy bien. Entonces se debe evitar crear GID en los mismos rangos numéricos donde se crearán UIDs para evitar un conflicto entre GID y UID y los números. O sea, siempre que van a crear un usuario, o sea, si saben la cantidad de usuarios que van a tener, bueno, difícilmente van a tener más de 10.000 usuarios, pero pueden empezar usar desde el 30.000 en adelante para los grupos que van a estar creando, por ejemplo, porque número máximo que soporta es 60.000, que se puede expandir, creo, en GID, digamos así. Entonces no habría mucho problema. En realidad, Red Hat ya tiene 1000, o sea, esto ya hay que actualizar. Esto las o 1000 Debian, que son reservados para el sistema. Puede haber ocasiones que se desee asignar un valor de GID por debajo, o sea, se puede hacer con la opción "-r", que va a asignar un número menor al estándar, pero que esté vacío. Ocurre que estos números para todas las distribuciones de Linux, básicamente ya 1000 es el estándar, donde tanto el usuario como el grupo van a empezar desde el 1001 o algunos desde el 1000 y van a crearse, por ejemplo, el primer usuario que vamos a crear va a tener el ID 1000 o 1001, dependiendo ya de la distribución, pero usualmente
Es del 0 al 99 lo que está reservado. 999, perdón. Y si queremos usar un número por A o B motivo menor a eso, hay que usar la opción "-r". Y en este caso nos va a dar group add-r. Nosotros no le especificamos el ID. Se crea el grupo sales y se hace un getEnd y nos vamos a estar mostrando en la salida que nos va a asignar el número que esté disponible para ese grupo. También hay que tener consideraciones en cuanto a los nombres, que seguir unas ciertas pautas, digamos. O sea, ya es más o menos sentido común lo que debemos utilizar en algunos casos, pero siempre puede haber alguien que nos pida algo que esté fuera de lo común. Entonces, hay que seguir ciertas reglas. El primer carácter del nombre debe ser un carácter alfabético generalmente, o puede ser un guión bajo. Usualmente, más que empezar con un guión bajo, es recomendable empezar con un carácter alfabético en minúsculas, de la A a la Z y después seguido de un guión. He visto grupos guión bajo o algo, pero a la hora de buscar por ahí, si no sabes que tiene un guión antes, un guión bajo antes, salvo que sea una regla de la empresa, es muy difícil encontrar. Entonces, la mejor forma es carácter alfabético y después si es que necesitan usar un guión bajo. Se permiten hasta 32 caracteres en la mayoría de las distribuciones de Linux, pero al usar más de 16 caracteres puede ser problemático ya que algunas distribuciones no aceptan más de 16. Bueno, eso ya queda a criterio de cada uno cuánto caracteres le quiere meter a su nombre, pero con 12 caracteres o 15 en realidad ya uno ya puede hacer un bien descriptivo, un nombre de grupo. Después del primer carácter, los caracteres restantes pueden ser alfanumérico o un guión bajo. Y el carácter final no debe ser un guión. No puede terminar eh, ventas guión, por ejemplo, un grupo, no puede ser. Entonces, esas son las consideraciones. Básicamente, algo de un poco de sentido común a la hora de nombrar un grupo. El comando group mob se utiliza para modificar, cambiar el nombre de un grupo. Usualmente eso es lo que se hace. También se le puede cambiar el GID con la opción G. O sea, hay que hacer un man para ver varias opciones que hay que tener. Pero en este caso, lo que más se usa es el nombre. Cambiar el nombre de un grupo puede confundir a los usuarios que están familiarizados con el nombre antiguo y no hayan sido informados del nuevo nombre. Sin embargo, cambiar el nombre de un grupo no va a causar ningún problema. Nosotros podemos cambiar los nombres de los grupos sin ningún problema, incluso si los usuarios no se dan cuenta, salvo que hagan un ls-l, jamás se van a dar cuenta que se cambió el nombre del grupo. Y eso no va a afectar en ningún sentido, ya que realmente el Linux lo que hace es gestionar los UID, en este caso serían los GID, para el tema de los grupos. Con eso es que él está realmente asociando a los archivos. Si uno cambia el nombre, lo único que va a hacer es cambiar vamos a decirle, el sobrenombre o la descripción para que sea más precisa. Pero
si cambia el GID puede haber algunos problemas. Bueno, después del grupo, el comando anterior, que fue el modificar el nombre del propietario, antes era Clickers y ahora pasa a ser Sales, creo, o viceversa. El, no va a haber ningún impacto para los usuarios. Los usuarios lo único que van a ver es que si es que llegan a realizar un ls-l, van a ver que el grupo propietario del archivo cambió de nombre, pero igual ellos tienen acceso, no va a representar ningún problema. Por otro lado, si cambiamos el GID o del grupo a todos los archivos que están asociados al GID anterior con el que se creó el archivo o con el que van a pasar a estar huérfanos, vamos a decirlo. O sea, lo que va a ocurrir va a ser que al realizar el comando, por ejemplo, le asignamos el GID a esto y al hacer un ls-l lo que va a ocurrir va a ser que el grupo acá no aparece el nombre, sino que va a aparecer un número, que era el número que pertenecía anteriormente al grupo Clerks, vamos a decirlo. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Bueno, en estos casos los usuarios que eran miembros de este ya no van a poder acceder a este archivo porque no van a poder. Porque este archivo hace referencia a que este grupo va a ser su grupo de lectura, vamos a decirle, y no este nuevo grupo. Entonces, acá no dice la solución, no. Bueno, la solución, hay dos soluciones posibles para esto. O uno es asignarle a este archivo el nuevo grupo, o sea, decirle que este va a ser su nuevo grupo, entonces esto va a cambiar a 1003, no, 10.003. Ajá. O eh, si es que ya el archivo ya no va a tener más ningún propietario, eliminarlo. Bueno, no hay de otra, porque ya este archivo solamente va a ser accesible por el dueño y nadie más. O sea, el dueño del archivo y el root, vamos a decirlo. En este caso el root es el dueño, pero supongamos que el dueño es Juan. Y el grupo no es el grupo Juan, sino que el grupo era ventas. Y el grupo ventas le cambiamos el ID y el ID ya no coincide. Entonces solamente Juan va a tener acceso. Y nadie más de los que son miembros del grupo ventas va a poder acceder a este archivo. Salvo que el administrador le diga a este archivo con el comando chown, con el comando chown, decirle que el grupo va a ser ventas para este archivo y ahí va a corregir este problema. Si se ha eliminado un grupo, el comando del grupo del va a eliminar. Lo que se elimina es el grupo, no se elimina ningún archivo. Lo que ocurre después va a ser que todos ellos van a quedar huérfanos, o sea, eso va a ser algo que van a tener que corregir, así como lo dijimos hace rato. Entonces, para tener que quede en cuenta, lo que se va a ocurrir va a ser que va a quedar huérfano y solo los grupos suplementarios pueden ser eliminados, por lo que si un grupo es un grupo principal de cualquier usuario, no puede ser eliminado. El administrador puede modificar que ese grupo que es primario para alguien pase a ser un grupo secundario y ahí sí se va a poder eliminar. Mientras que el grupo que se va a eliminar no sea un grupo principal, ningún usuario, de ningún usuario, o sea, que no sea mi grupo, por ejemplo, por algún motivo mi usuario es
Pepe y mi grupo principal es ventas. Y un administrador está tratando de eliminar, no va a poder porque ya es mi grupo principal. Hasta que no se corrija eso, o sea, hasta que no me saquen de ventas o me cambien mi grupo principal, mejor dicho, o sea, con el comando menos usermod menos G y me asignen Pepe como mi grupo principal, nadie va a poder hacer una eliminación de ese grupo. Y el comando es groupdel. Y todo lo que tengan que tener en cuenta es que los archivos que se crearon bajo pertenencia de ese grupo de ese grupo no van a ser eliminados, solamente van a quedar huérfanos. Y nuevamente ahí tenemos la tarea de asignarle un nuevo dueño o eh, hacer lo que se tenga que hacer. Si hay que eliminar esos archivos porque ya no se van a usar, eliminar. Los usuarios, la información de las cuentas de los usuarios se almacena en el archivo, bueno, en dos archivos son los que más se almacenan, en el etc-pagwd y en el shadow. En uno tiene todas las, o sea, serían todos los datos del usuario, como ser el usuario en sí, el ID del usuario, si contiene contraseña el usuario, si el grupo principal, el nombre del usuario barra comentario, o sea, todo lo que sea datos que nos pueda ayudar a ubicar a ese usuario en algún lugar, directorio home del usuario y lo que sería o lo que se conoce como su bash, que va a ser su variable con la cual va a ser el login, va a ser, si va a ser bash shell o con shell o z shell, lo que sea. Crear un usuario nuevo. Se puede crear un usuario nuevo agregando manualmente una línea en esos archivos, sí, pero para eso existe un comando que lo hace más fácil. No se recomienda editar el archivo, o sea, el archivo pwd no hay problema de editar. El archivo shadow sí hay, no suele quedar muy bien editar ese archivo. Es preferible si es que se, se debe realizar la tarea de bloquear una cuenta o bloquear la contraseña o hacer algo, usar otro comando, que es el comando que va, o sea, vamos a hacer el comando que tiene esa tarea, no directamente modificar o comentar esa línea o algo por el estilo en el shadow. Es bastante más sencillo ese archivo. El, utilizar el comando apropiado para agregar un usuario y estos archivos pueden modificarse automáticamente de manera segura. Como dice, se puede cometer un error y lo que puede dañar el archivo e impedir que otros usuarios se puedan conectar a sus sesiones normalmente. Y antes de empezar a crear un usuario loco, hay que sentarse y planificar los valores, qué valores predeterminados van a tener los usuarios que vamos a crear a partir de este momento. Una vez que terminamos de hacer la instalación de nuestro servidor, quedó listo y presto para funcionar. Lo siguiente paso es, si va a ser un usuario, un servidor que va a tener muchos usuarios que van a estar conectados, establecer las reglas que se van a seguir. Por ejemplo, cuál va a ser el directorio home de los usuarios, eso podemos modificar si es que es necesario. La mayoría de las veces siempre va a ser barra home. Puede que sea un usuario en red, o sea, un directorio de home en red para tener en un lugar X. Se puede, pero no es no es muy práctico a la hora de tener eso.
eh, cuál va a ser el shell, cosas así. Entonces, cuál va a ser, si va a tener un grupo primario, cuál va a ser el UPG, todas esas cosas se almacenan, ya se ven en esta etapa antes de crear el usuario. Porque después que empezamos, creamos 10 usuarios y después nos dicen, no, hay que hacer esto. Y estos usuarios tienen que tener este directorio también y este usuario tienen que tener esta shell o estas variables y ya se crearon 20 usuarios, entonces 20 modificaciones que hay que hacer a mano y de a uno. Entonces, para ahorrarse a veces es mejor esperar y pensar bien cómo encarar el problema. Con la opción "-d" del comando user_add nos permite ver o cambiar algunos de estos valores predeterminados que son utilizados para el comando user_add. Los valores mostrados también se pueden ver o actualizar en el archivo etc default user_add. Bueno, aquí con este comando tenemos esto que nos va a decir el ID del grupo, el home, el tiempo va a estar inactivo, si va a tener, si va a expirar, el shell que va a tener, el skell que va a ser el esqueleto del, donde va a estar los directorios y todas esas cosas que va a estar creado. Y se va a tener un spool de mail. Bueno, creo que tenemos una, sí. Acá tenemos los siguientes valores que están ahí hablando. Bueno, si no, vamos a ¿cómo se dice? Bueno, este es un ejemplo bastante viejo, porque el 600 es un número que ya no se usa, tenemos que tener eso en cuenta, tiene que ser 1000 en adelante. Y las distribuciones que no usan UPG, vamos a tener que decir cuál va a ser el grupo por defecto que va a usar. Nuevamente, si vamos, esto es muy raro ya que encuentren en distribuciones que no usan UPG, pues es más fácil para todo es más fácil usar el UPG porque ya sabes que tu grupo primario, tu usuario y tu grupo primario va a ser el mismo, entonces eso básicamente se trata de evitar ya, ¿no? Que no sean iguales. Después tenemos el home, donde va a ser el barra home, que en el archivo etc dice que va a ser barra bob. Entonces con la opción "-b" podemos cambiar, si es que queremos cambiar la ubicación y crear una nueva ubicación, vamos a decir. Listo. Después el siguiente campo lo que indica es que el valor -1 del campo inactive eh, no está enable la opción inactive. Lo que pasa es que si nosotros acá decimos inactive tanto, va a ser el número de días que después de que el pago haya expirado y que no se haya cambiado la contraseña, se va a pasar a disable. Es lo mismo que el campo de inactive del Shadow. Con la opción "-f" se puede cambiar esta opción. O sea, con la opción "-b" para el home, con la opción "-f" para el inactive. El expired, como sabemos, con la opción, si queremos modificar esta opción, tenemos que hacer user_add-e para que nosotros podamos modificar la fecha de que la cuenta va a pasar a estar expirada. O si sabemos, bueno, este es un usuario que viene de consultoría y va a estar, su cuenta va a estar activa
por 3 meses, entonces nosotros sabemos cuánto tiempo, entonces podemos usar este campo de expirar la, la cuenta. El shell es lo que nos va a indicar cuál va a ser el shell por defecto que va a usar el usuario al momento de crearse. Nosotros le podemos decir que use el bash ZSH, el con shell o el SH, el shell que nosotros o la empresa nos diga que va a usar. Entonces en este le podemos modificar y todos los usuarios que vengan a crearse se van a crear ya de esa forma. El, el esqueleto o el shell es el directorio esqueleto. Por ejemplo, cuando nosotros creamos un usuario, se nos crea documents, descarga, favorite, music, videos, pero todo eso no es que eh, se crea de forma, eh, vamos a decirle, con un comando MKD, sino que hay una ubicación dentro del etc barra SQL que tiene todo eso directorio de contenido y cada vez que se crea un usuario se copia eso y se crea esa estructura de esa forma. Entonces, simplemente lo que se hace es se le indica que en este directorio va a estar eso y se va a copiar todo lo que es el contenido de ese directorio para todos los usuarios. Y para que tengan una cola de impresiones es el siguiente campo, crearte mails pool, yes, eso ya es una cuestión de uso de correo local, vamos a decir, una vez que el usuario va a recibir correo o para que reciba no correo de afuera, para que a nivel de sistema interno el Linux le pueda enviar una notificación vía un spool que el correo, lo único que el usuario va a decir es me ejecuta el comando mail y va a ver si recibió algún correo, alguna notificación, alguna alerta, Usualmente se usa más para usuarios root, pero todos los usuarios tienen habilitado por defecto. Archivos de configuración del usuario y para modificar uno de estos valores predeterminados del user add el archivo, pues, podemos usar el bin eh, nano, lo que nos parezca más fácil, porque en realidad si uno está acostumbrado a usar user add menos d y hacer eso, va a modificar ahí. O si quiere ejecutar el comando o editar el archivo con el editor, puede usar el editor. Cualquiera de las dos maneras tiene su pro y su contra. O sea, de uno vamos a tener que entrar en el archivo a editar y podemos eliminar una línea si es que usamos el comando incorrecto. Y con el otro tenemos que empezar si es que no nos recordamos, tendríamos que usar man y ver las opciones que tiene para poder ir modificando la cuenta. O sea, las dos tienen su proceso de aprendizaje que vamos a tener que tener, ya sea que usemos con un editor de texto o usemos directamente el comando con la opción "-d" y los argumentos que necesitamos cambiar. Después tenemos el archivo de configuración login dev, que está también en el etc. Estos tienen otros valores que se aplican al crearse los usuarios con el comando user add. A diferencia del archivo default, el archivo de
Login def generalmente se edita directamente por el administrador para modificar sus valores. Este archivo contiene muchos comentarios y líneas en blanco para ver solo las líneas que no son comentarios o ni líneas en blanco, es decir, configuraciones reales, se puede utilizar el comando grep. Bueno, esto ya es algo, vamos a decirle, este comando grep acá está haciendo una expresión regular extendida, en donde con la opción B corta le estamos diciendo también que nos muestre todo lo que no empiecen con pesos ni numeral. Entonces todo esto nos va a mostrar solamente lo que ya se configuró. Porque si vamos al archivo etc login def, login def, vamos a ver si esa máquina está funcionando. Yo creo que tengo acá este. Bueno, acá vamos a ver. Acá, un archivo bastante largo. Entonces todo esto, si vamos a estar buscando solo lo que nos han comentado, por ahí vamos a perder mucho más tiempo. Entonces lo que dice acá es usar el comando grep con la opción menos "-ed" y simple o comilla normal. Eso no lo estoy, comilla simple. Comilla simple. uh, Buscando en el teclado para lo que es esto. Después era este, seguido de esos y terminaba así. Terminaba así. Sí, mal no visto. Aquí solamente nos muestra lo que es la configuración real, cómo está. Vamos a hacerlo. Bueno, los dos son prácticamente iguales, bueno, no se tocó nada, vamos a decir. Y en estos tenemos varios valores nuevamente que podemos ir verificando y algunas cosas ya caen fácilmente. Entonces acá nos dice el directorio donde va a ser el mail, donde se va a almacenar el mail. Vamos a hacerle el pass max drive para cambiar 99.999. El mínimo día, mínimo length, que va a ser la cantidad mínima de caracteres que va a tener. Creo que no hay otro, o no. La cantidad mínima en días, vamos a decir, o sea, de caracteres que va a tener. El war, cuánto tiempo. El UID mínimo, el UID máximo, el GID mínimo y el GID máximo, que son lo que se asocian a las cuentas para saber los UID y los GID. Create home yes. Este archivo, en algunas distribuciones, creo que Linux Mint, si ejecutamos el comando user add, no te crea el home directamente y hay que crearlo de forma manual. Si hay que ejecutar desde línea de comando. Pero si uno crea desde la interfaz gráfica, sí ya le crea automático. Pero esta es por esta variable, create home, tiene que estar en yes, el unmax, eso ya vamos a ver más adelante qué es. El, el MDS, el encrypted method tiene que ser este o superior, si es que hay, ya 512. Este ya no se debe usar, este mejor que esté en no, que he comentado. Esta es la antigua configuración que usaba el MD5 para encriptar las contraseñas. Es bastante fácil de romper. Esto es lo que acabo de básicamente decirle. El correo,
las guías mínimo, todos estos valores, algunos son para lo que va a ser la contraseña, otro va a ser para lo que va a estar en el shadow, otro va a ser en el etc. En este caso, como le dije, el bar mile, el máximo día donde uno puede cambiar o puede usar la misma contraseña. Si está en esta, nunca va a 200 días. Son básicamente lo que dice acá. 30 o sea, esos son valores que uno tiene que ir ajustando para que esto, cuando los usuarios se loguen, tengan que saber, bueno, no puedo poner que cada 15 días cambie, se tenga que cambiar la contraseña porque no va a haber usuarios que aguante eso, ni nadie. Entonces hay que poner valores que por lo menos sean, bueno, en un año el usuario cambie por lo menos 4 veces o 5 veces su contraseña. Entonces son más o menos, sí, ya está más aceptable. Estos son valores que ya les dije, comenté, este mínimo, paz mínimo online. La 5 es poco, tienen que tener eso siempre en cuenta. En este caso sí, más es mejor. Mínimo tendría que ser 8, máximo, mínimo 8 o 12. War, mínimo lo GID, estas son cosas que ya les comenté. Este es para el UPG, entonces los usuarios que van a estar creados van a crearse con su UPG, entonces uno ya no va más tener que estar eh, como es, creando un grupo para el usuario, para cada usuario que va a crear. Entonces, con este user groups en name, yes, directamente nos va a crear ya un usuario, o sea, un grupo para el usuario. El encryption, método de encriptación para la contraseña es SHA-512, como le dije, es bastante. Bueno, hasta ahora dicen que no es reversible el hash de la contraseña. El MD5 sí ya no se usa más, ese ya es un método de percate, ya no debería existir más eso. Y bueno, ¿les parece? Si es que no hay ninguna duda, salimos un receso, volvemos en 30 minutos aproximadamente y continuamos con nuestra clase, si es que no tienen ninguna duda, consulta. Ok, entonces nos vemos en 30.